en breves. Voy a poner eventos aquí también especiales. Pum, pum, pum. Entonces, bien. Voy a poner esto por aquí. He vuelto. Vale, voy a poner esto también por aquí. Y a ver, ¿dónde estamos? Un momento. Que haya todo esto, chicos. A ver. Pero ha empezado ya, no ha empezado ya todavía, ¿no? No, aún no ha empezado, gente. Empieza a 20 minutos, le quedan todavía mucho, ¿eh? Estás bien guapo, papá. Domingo 11, seriaza del RAL. Miércoles 14, vuela alto. No, ¿qué coño va a volar? ¿Es retrasado mental o qué? Sí, lo he visto antes, Notic. Estaban viendo cosas en el canal de IGN. Ya, bueno, pero ya no. 14 meses. Pues un saludo, padre. No, eso es de Golan 1. Nada, el Cheto está, ¿no? Me gustaría juntarme con el Cheto. También, que fue risas, ¿eh? El capitán, muchas gracias. Mondongo. ¿Qué esperas de la conferencia? Joder, espero todo algo tocho. Dan, Microsoft no defrauda, ¿eh? Los de Sony te han sacado el Spider-Man 2, se viene algo tocho, ¿eh? Tengo un presentimiento, no es coña, ¿eh? O sea, no es en plan, es que es algo gordo, pero bien además, ¿eh? Bien gordito, como a nosotros nos gusta, ¿eh? Va a salir mierda, que no, que se va a venir algo tocho. Puede que se venga la nueva expansión de Redfall, ¿eh? Que sé que la está despidiendo todo el mundo. Un saludo. Estemos atentos, ¿eh? Igual se viene, ¿eh? Pues un saludito, ¿no? $26 meses con el mejor. Gente, ¿tenéis el... ¿Me podéis pasar para ir poniendo aquí el countdown? ¿Me tenéis el canal por ahí? Ahí está. Qué grande. No sé por qué decís que no, coño. Me lo paséis y punto. Está. Se acabó la puta película. Xbox Showcase. Lo dejo yo aquí de fondo. Y ahora cuando empiece lo pongo, gente. Vale, imagínate que luego en el equipo se va alguien, ¿eh? Cuidado con esto, ¿eh? Porque a lo mejor luego el fondo puede evolucionar también, ¿no? Ya estaría, ¿no? Está guapo, estoy mirando en el fondo. Y está guapísimo, loco. A ver, ¿se lo puedo poner a los chavales esto? No sé si lo van a ver. Ah, no, en el WhatsApp no se puede ver, ¿no? El webpen este. Se va a chocar 100%. Ya, pero que chocar no está aquí. Cabrón, es menos 13, hijo puta. La gente se fue a cada petardo, cabrón. Claro, o sea. 18 mesecitos con el mejor chat de Twitch. TS no sabe. Sí sabe. Chicos, el Chocas es un traidor. Se monta su serie y se va con sus nuevos amigos y tal. Bueno, recordad los inicios. ¿Dónde vino ese Grande tío? loquete. ¿Sabes? ¿Vas a ver la Recordad dónde creció, conferencia gente. alguien o solo? Recordad dónde creció y en el equipo que estuvo. Es lo que... Ah, yo se lo he dicho, ¿eh? De hecho, es una rata, loco. Las vendidas que nos has pegado este año. Pero bueno, no pasa nada, gente. Está bien. A cambio me ha dado drops. Entonces me hincharé a poner a ads y tal. No pasa nada. Me estaría... Se viene drops, luego. Bueno, ya estarán disponibles a las 10. Yo ya lo tengo en el inventario. Por cierto. Vale, esto empieza en 20 minutitos, ¿eh? Luego a las 9:30 creo que hay una pequeña reunión y tal. Y ya nos metemos a la serie. Pero cangrejo, ¿no ves que quiero ir tryhard? Ya, ya. Es que lo de no me lo socaleaste, ¿verdad? Era la que se el año pasado que se calentó. Sí, sí, sí. Se pegó una puta calentada. Joder. La madre me parió. Y a mí me sudaba 3 pijos, ¿eh? ¿Qué sentido tuvo? Uy, que se me cae el agua. Sí, bueno, va a haber Starfield, media hora. Y... Claro, yo el Starfield no sé si lo voy a ver. No, no creo que lo vea entero, ¿eh?
O sea, a ver, lo podemos ver un rato, pero media hora durito, ¿eh? Claro, es lo de Xbox y luego cuando termine media hora de Starfield. Que quiera verlo, que lo disfrute, obviamente. Mañana veremos la de Ubisoft. Mañana tenemos AD con Juan y con André. ¿Vale? Entonces saldremos a ver la conferencia y después seguimos con Ras. Ya estaría. ¿Será humo en Starfield? Pues no lo sé. Loquete. No lo sé realmente si va a ser humo o no. Ya lo veremos, ¿no? Ya lo veremos, ya lo veremos. ¿Qué esperáis de la conferencia vosotros, gente? La de Capcom es mañana ya, pero no creo que veamos la de Capcom mañana, ¿eh? Puede que la de Capcom no la veamos mañana. O sea, ya veremos. No voy a estar 20... Y además mañana también es el primer día de RAS, a buena hora. Porque tampoco estaremos esta tarde, esta gente no estará esta tarde. Entonces habrá que ver, ¿sabes? Esperaba a 2 personas, pero ya se ha liqueado. ¿Cuál? El 3. Ya, pero... Hombre, molaría el 6, ¿eh? Que bajen el Game Pass y más barato, cabrón. Que quieres que te lo regalen. ¿Sabes? Que te paguen ellos por usarlo. ¿Eres bobo? ¿Qué te pasa? Go en Game Pass. Se ha liqueado el 3 y el 5 Tactics. Se ha liqueado eso. Veremos a ver. Yo me gustaría ver algo interesante. A ver, son casi 2 horas, ¿eh? Hora y media de lo de Xbox. Y luego otra media me parece del Starfield. Que eso ya me la pela un poco. Pero es locurilla, ¿eh? Bueno. ¿Estás jodido de chocas? ¿Jodido de qué? ¿Anímicamente? Que se joda. ¿Estás jodido? Te jodes. Cabrón de mierda. Por matarme 3 veces, jódete. FCAM. ¿Por qué? ¿Cómo que FCAM? ¿FCAM de qué? Estaba mirando una cosa. ¿FCAM de qué? De aquí, ¿no? De hecho está como muy baja, ¿no? Ok. Se ha quedado igual, ¿no? Básicamente. Está igual, se ha quedado igual. Un saludito. ¿FCAM de qué? Me ha dejado igual, ya, es que no se puede mover, o sea... Saludito, ¿no? Claro, me he quedado mirando a ver qué pasaba. Mañana desbloqueo mi cangrejo azul. ¿Cuánto es el de azul? De 2 años, año y medio, ¿no? ¿Quiénes hacen equipo, Knekro? Joder, ¿puedes ver el fondo? Te hago un puto esquema, coño. Es bobo, ¿qué te pasa? Son todos iguales, sí, claro. No, pero está guapo el fondete, loco. Estoy viendo ahí. Está guay. Ya. El de izquierda del todo no lo conozco. ¿A quién? Al líder. A Knekro. Con la chatita. Está guapo. Está guapo, está guapo. ¿Tienes traje para la velada? Creo que este año no quería ir con traje. No voy yo solo. Es que dijeron, no, este año no, qué pereza del calor, no sé qué. Hola Sergio, estoy a la espera de Fuera. que me mandes la consola con el Zelda, la que no se mandó a la Tankeiku. Claro. Somos, mira, le ha puesto ese tío. Somos Knekro, Chocas, Revensito y Werlip. Ese es el team, gente. Ya son ganas de ir con traje el 1 de julio, pero está guapo, coño, es una vez al año, está bien. ¿Qué le usaste para subir la leyenda en el Hearthstone? Creo que cazador, el Big Beast usé. Buah, le estoy pegando un bizo al Hearthstone, tú, por las noches. ¿Qué sentido tiene, Pero en plan enfermo, Ayer subí a la leyenda y estoy enganchadísimo, Mua.
Tengo que parar. Tengo que parar de jugar. Hombre, obviamente off streaming, cabrón. Cuando volví el otro día, me intenté jugar un par de partidas. La gosteada que me comí se me quitaba las ganas de respirar. Me metí al Battlegrounds. Grande Kenkri 25 mesazos ya. Un saludito. No, pero es A que ver, lo ¿qué tal bueno la que ahora podemos conferencia? jugar. Un besito, Claro, chat. ahora ya podemos jugar tranquilamente. Ahora ya me meto, cojo el test que queráis, chileamos, tal. Ahora ya da igual. Me gostea injugable, chicos. Me pongo en el canal secundario, que ya sabéis cuál es. Sin cam ni nada, y ahí me pongo chilling, gente. Ya estaría. Bueno, vamos a ver qué tal. Esto empieza en breve, gente. Tengo ganas. Tengo ganitas, 15 minutos, chicos. ¿Hoy será mejor que la conferencia de ayer o será otro mierdón? Yo creo que va a ser la hostia, Yo confío en que hoy va a ser top, Espero, Lo que te y el croma, joder, ¿no hace que no te pasas por aquí un año o qué? Una broma, ¿no? Eso. Supongo, ¿no? A ver, ¿qué espero de la conferencia? Es que no sé, porque por ejemplo, el Silent Hill lo sacarán en Play, ¿no? Es que no sé si hay algo. Me gustaría ver el Abou ese, por ejemplo. ¿Sabes? Entre otras cosas. El DLC de Cyberpunk también podría salir. Es cierto. Que de cosas nuevas, algo habrá nuevo también. Pero, claro, esta gente tiene muchas cosas todavía ahí, De que presentaron y no se sabe nada, como el Hellblade, etcétera. Pues habrá que ver. Bloodborne PC, sí, claro, pero la de PC es a las 9. Que esa yo no la voy a cubrir. En principio, ¿sabes? A ver, si son no creo que digan, bueno, no lo sé, ahora lo vemos. Es que lo vamos a ver ahora, gente. Sin más. Lo veremos ahora y ya estaría, chicos. En el PC Gaming Zone, un nuevo trailer de Baldur's Gate 3. Ya, pero bueno, es un juego. Baldur's Gate 3, 1 está en Early Access, 2 sale el 30 de agosto. O sea, tampoco van a enseñar mucho ahí. Me quito, estás aquí abajo, cuidado. Trece minutitos, Y comienza esto, A ver qué tal. Le das al Baldur's Gate, no sé si estará aquí o de vacaciones, ya veremos. Por cierto, al final cancelaron el. Vamos, padre. Se viene un gran día. Chicos, el Suicide Squad, ¿qué han hecho con él? ¿Lo han cancelado al final o qué? Está cancelado, ¿no? O sea, en plan, stand-by o cómo. Se retrasó, ¿no? El proyecto fue suicidado. Hombre, es que salió siendo una puta basura. Yo no entiendo a la gente, o sea. ¿Qué esperaban de eso, coño? No tenía mucho sentido. Ni na na na. Ni no ni no ni no ni no ni no ni no ni. Vale, vale. Diez minutitos, chicos. Joder, estoy un poco mal de la grande, no se me pasa. Ya estamos. ¿Quién es el de gafas? Chocas. No, menos 13. Regala sus anuncios de GTA. La regalo, pero no van a anunciarlo. ¿Sabes?
¿Por qué empezáis ya si empieza a las 10? Porque es lo de la puta Xbox. Perdón. Claro, a las 10 es lo otro, pero esto es la puta conferencia que se viene ya. De hecho, mira, quedan 10 minutillos. Hostia, está muy grande la cam, ¿no? La voy a bajar un poco. 10 minutes remaining. Musiquita chill y para adelante. Claro, ¿podéis leer el puto título? O sea, pone en gigante conferencia de Microsoft y Bethesda. La gente, ¿qué hacéis en directo? Tú eres gilipollas. Rarete, ¿no? Esta música me representa, ¿eh? Va, esperemos que saquen algo con lo que me ilusione. Yo lo único que pido, no pido nada en concreto, sino algo que me ilusione y que tenga hype, ¿sabes? Porque ahora mismo no hay ningún juego que me muera de hype, yo creo, ¿eh? Porque salga. Creo que no, ¿eh? Sí, pero aparte del Silksong, algo más, ¿no? Pero el Baldur's 3, chicos, no tengo nada que ver del Baldur's Gate. O sea, a día de hoy se puede jugar, Early Access, sale el día 30. No, o sea, no... Bueno. ¿Y tengo hype por el Baldur's Gate? Sí, pero no me vuelvo loco. O sea, no es un hype desmesurado, no es como un Zelda para mí. Necesito algo de eso. Un juego que me vuelva loco. Que cuente los días hasta que salga. Entonces ahora mismo creo que no hay ninguno. Ese es el tema. ¿Algún día probarás el Tunic en streaming? Puede que lo pruebe. A ver, como... El problema es que... Como no han hecho todavía la compra, ¿no? De Blizzard, ¿no? La boquita, Sergio. ¡Qué grande, Philly! Phil. Iba a decir un insulto. Phil de put, ¿eso no es un insulto? Phil, qué grande, ¿no? Con esas 10 subs, 300 en total. Cuidado ese tío, 322. Locura, ¿no? Qué grande, coño. Let's go. No, pero lo de la compra al final sí que se va a hacer, Que lo echaron para atrás, pero al final sí que lo han aceptado. Lo de la compra, pero no sé cuándo lo harán. ¿Sabes? Qué grande, Phil. ¿Cuánto ya haya suscrito Phil? Un montón, 2 años, cabrón. Se supone que ya pueden cerrar la compra. Claro, ese es el tema. Entonces, hasta que no hagan la compra, no. Porque aquí te podrían enseñar cosas. ¿Sabes? Aunque yo creo que aunque hagan la compra, deberían mantener la esencia de lo que es Blizzard en el sentido de la BlizzCon, por ejemplo. Que es lo suyo, ¿no? Entonces, claro, sería raro que ahora Xbox compra con esta puta mierda y sacan todo aquí, en vez de en su BlizzCon como toda la vida. Na, 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 na. 66 meses ya. De los más veteranos, viéndote crecer como creador de Muchas gracias. contenido a la par que tu pelo ha ido menguando. Pam, Un saludito. pam, un saludito. Vamos a animar la tarde. ¿Sabes por qué a Hulk lo dejó su mujer? Ella quería un hombre maduro y él estaba muy verde. Mira, otras 10 subs de Phil, Y le ha tocado la vaca sin leche, rarete, ¿no? Qué grande. Muchas gracias, Casi Phil, 60 con esos 20 meses, subs en que total, alguien muchas me gracias. saque de aquí. Va, quiero algo tocho, A ver, seguramente nos van a sacar cosas de sus juegos, ¿sabes? Del Sea of Thieves seguro que sale algo. Y de títulos suyos puede que haya cosillas. Pero a mí me gustaría chicha nueva, algo nuevo también, ¿sabes?
¿Vas a ir a la conferencia con alguien? Con vosotros. Para ir y tomar, coño. En la boquita, Sergio. En la boquita. Qué grande. No, pero el de scroll, bueno, a ver, eso Hola, lo Knekro, estoy de acuerdo. ¿estás? ¿Un Bien, besito? lo más tocho ¿Un que pueden saludito? presentar, estoy de acuerdo, es el de Scroll 6. Pero, joder, es que en verdad no hay nada tocho de videojuegos. No sé, tienen que espabilar, ¿no? Ey, Tienen que espabilar, ¿no? Es verdad que en 2024 te retiras. Que no, el pollas 3423 no sé qué, loco. Para de spamear ese puto mensaje, que no, coño. O sea, joder. 5 minutes remaining. Estoy como muy chill hoy, Luego me calentaré en la serie, pero ahora mismo estamos Gucci. Vamos a ir tranquilitos y disfrutando. A ver qué tal. ¿Qué sería tocho para ti? Pues no lo sé, loquete. O sea, no quiero... Es que me gustaría algo nuevo. O sea, ¿no os apetece ver un videojuego nuevo que alucines? Pero a por O más. sea, ¿no os gustaría ver un Anthem pero bien hecho? ¿Entendéis lo que quiero decir? O sea, está muy bien tirar de lo que sabemos que funciona y está de puta madre. Si me sacas ese Silent Hill 2 Remake, oh, me vuelvo loco. Si me sacas el remake de Resident Evil 5, me vuelvo loco. Pero ¿no apetece algo nuevo, real? Una IP nueva, algo que digas, joder, esto me molaría. A mí sí me apetece, loco. A cualquiera que le preguntes ahora, lo que quieren es cosas que ya conocemos. Que está bien, pero igualmente, ¿sabes? Grande padre. A mí sí me apetece eso, pero es a mí, no sé. O sea, me gustan los remakes, me gustan los remaster, de acuerdo, pero me apetece algo nuevo. Algo que esté chulo. Que tenga hype y que digas, hostias, ¿sabes? Pero bueno, habrá que ver. Lo que provocó Anthem cuando lo anunciaron. Bueno, lo que provocó Anthem cuando lo anunciaron fue, esto es humo. Yo por Anthem nunca tuve hype, realmente. Un saludo. De hecho hice la promo y el primer día fue dura, de gestionarla. La caja de diablo ya tengo, chicos, no la he abierto. Cuando HS en el stream, pa. Pues... después de Rush, supongo. Ya veremos, ¿no? Le daremos cañitas, sí, al Hearthstone, pero cuando termino de Rush voy a chilear mucho, en plan, no voy a meter en jaleos de serie ni nada ya, hasta que termine el año, yo creo. Voy a estar tranquilito y a nuestras mierdas, que me apetece a mí también. Hacer algo aquí. Después de esto, no, esto ya parece un meme, pero cuando se termine Rust, al poquito tiempo tendremos el Don't Star, y no es coña. Es verdad, lo que pasa que bueno, la gente no se lo cree. Sí, pero bueno, la Pokémon Twitch Cup, bueno, sí, eso es a finales de año. A finales. Gente, pero Fortnite y eso, o sea, son juegos que vamos a jugar igualmente, o sea, alguna serie de algo. La serie se debería llamar Don't Start, cállate. ¿Vas a hacer caso al PDF este año? ¿A qué te refieres, Nari? ¿Qué PDF, lo que te? Ah, pero a mí no me lo digas. Eso es Juan, yo, el PDF. Que eso tiene que ser Juan, no yo, cabrón. Yo voy volando, lo que te... Pero no, que no he tenido tiempo. Es que no he tenido tiempo. Me pasé la amnesia, que lo tenía pendiente. Porque lo dije, que lo iba a hacer. Ayer hicimos la conferencia, probamos el Ice of P, que también lo quería ver la gente. Y a mimir. Es que no hubo mucho más, o sea... Claro.
O sea, no he tenido tiempo, me refiero, no he tenido tiempo en streaming. Fuera de streaming, sí, claro. Está jugando a Hearthstone. Claro. Nada, tengo que desengancharme del Hearthstone. No paro de jugar, es infumable esto. A ver. Yo me conformo con una pajilla tontorrona. Lo tengo en la tablet ahí fresquito. 40 segundos, 40 seconds remaining. Voy a la espalda un poco. Dala por 2, aquí no hay, Si te pasas el final boss del DST estaría épico, es súper duro. Del Don't Starve, el de la luna, ¿no? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Nada, esto da un poquito de cringe, ¿no? Nada, queda épico, let's go. Esto empieza ya, muy fuerte, Que no tiene tiempo y que después del stream se va a mimir. Este sinvergüenza intenta colarnos que no se tira hasta las 6 de la mañana en el Hearthstone. Because I was going to make a sandwich. A ver, Playbook Grace Presents. Okay. Let's do it. What do I think about Qué gráficos, ¿no? heroes? Well, we've all seen them, haven't we? Swanning about the place. ¿Ves? Juegos nuevos, esto es lo que busco, with loco. their disproportionately high cheekbones and comically massive weapons. Se ve que flipas, ¿no? Roughing up bandits, because they like to rough up bandits, don't they? Living it up with Está the guapo, common folk every single Buenas night. tardes, padre. Se On a viene. day-to-day basis, I'd say the true heroes meet. El someone Fable who's no creo que sea el breaking Fable, ground ¿no? with fruit, with veg on the agricultural side of things. No, porque ponía Microsoft Game Studio, no sé qué. Wafting around mythical creatures. No creo que sea, And that's what they are. Wafters. Yeah, well done. You see, I'm not here to slay legendary beasts. I'm here to conquer the vegetable. ¿Creéis que sí que es? Not a euphemism. Let's face it, the age of heroes is over. This is the age of innovation. This, if you will, is the age of death. No, no es. One moment. No, pero aunque sea de Microsoft lo pondría de otra manera. ¡Qué guapo, loco! This is awkward. Yeah. ¡Hostias! Oh, Sí que es. ¡Qué fumada!, ¿no? Buenas, Zonacho. Gracias por todo. Se le ha reventado, Día 1 Game Pass. Esta gente viene fuerte, Día 1 Game Pass. Locura, Microsoft, ¿no? Aquí estoy, yo soy vuestro hombre, ya lo sabéis. Me jodas, Y me da pena, ¿sabes? In Engine, cuidado en esto. Otro juegazo, mamá. Un Knekro tocando la guitarra, ¿no? Dos FPS, es así, gente. Pero así, la animación. Come to your house and it won't stay long. You look in the bed and somebody be gone. Death don't have no mercy in this land. shaking bones.
Been a while. Life is Strange, mundo paralelo, creo. Es gigante, loco, también. I'm looking for a creature. Huge, sneaky. Teeth like knives. No. 2 años, padre. Muchas gracias. Well, hey, how about you guys? El banner de Koi. No. Joder, gente, la guerra que dais, ¿qué sentido tiene? Not helpful. Sneaky. Well, they come to your house and it won't stay long. Well, you look in the bed and somebody'll be gone. South of Midnight. Game Pass, Steam. Joder, lo del Game Pass, Todo Game Pass, Fumada, ¿no? Mamá. Vale, no sé ni de qué va el juego, Y aún así me ha generado hype, imagínate, ¿no? World premiere. World Premiere. These are dangerous times. At least that's what I hear. Massive... A ver. The Empire? They're everywhere. A ver qué hacen aquí. But the world here belongs to the syndicates. A ver. If I want to survive, Pero I have to play their game. Graficazos, ¿no? Es el Kotor, ¿no? ¿O no? No, del Kotor no vimos nada, ¿no? Todavía. Ah, es el otro, creo, ¿no? Star Wars. I'm out. Lo que no me gusta mucho es que no estamos viendo nada in-game todavía. De nada, eso no me mola, básicamente. El Fable, no hemos visto nada. Se ha visto algo, un poco se ha visto, pero no mucho. And now, I just need a chance to finally be free. Fíjate qué cojones, Wherever that takes me. I'm here to offer you a way out, okay? Get off my ship, Jalen. Give me a chance. You're gonna have to trust me. It'll be dangerous, risky. But if you pull this off, you'll never look over your shoulder again. A ver, también te digo que lo que está saliendo está guapo, Pero muy guapo, de hecho. The underworld shows no mercy. But it's a big galaxy out there, and I'm gonna risk it all. Star Wars Outlaws. Interesante. 2024. Xbox Series X y S. ¿No sale en PC? ¿What? ¡Ubisoft! ¡No! ¿Cómo? Wow. Fable, South of Midnight, Star Wars Outlaws. Welcome to our first ever double feature. Ubisoft, es que me he emocionado. Ubisoft es la hostia, Vaya, tenemos a ver con ellos. Es brutal, RPGs ever made. Starfield. Es que no me lo creía por un momento. Gaming is the most powerful of all entertainment. It transports, it challenges, it connects us, and it's just incredibly and awesomely fun. That is why Team Xbox is committed to building the greatest place to play. By partnering with the most ambitious of game creators, and by unleashing the power of the gaming community, enabling all of us to play the games we want with our friends anywhere, from mobile devices to PCs to consoles. Puedes jugar con tus colegas donde salgan los cojones, básicamente. Y con quien quieras en cualquier momento. Is just incredible.
These are the works of the very greatest creative teams from around the world. We made this show for you, the largest, most engaged, and globally diverse fan base in Xbox history. You are the heart and soul of Xbox. Your passion drives us, and you are the inspiration for the visionaries whose games we showcase today. From me and all of the team at Xbox, thank you. This next game is from Thunder Lotus, the award-winning studio behind Spiritfarer, who've gone back to their combat roots with an amazing co-op raid-focused action game that is uniquely theirs. All right, everybody, it's time. World premiere. It's time. World premiere. A ver. Voy a por algo, una bebida isotónica, ¿no? ¿Sacarán algo de la del 2? Gente. No, chicos, este no es el puto Hades 2, no es el mismo estudio. A ver si aprendemos un poquito, ¿no? Gente. Las alertas molestan. ¿El qué? ¿El sonido? ¿O visualmente hablando? Os molesta a todos. Estoy moviendo unos putos pies fina, loco. Mamá. Dios de mi vida, coño. No me termina de convencer, chicos. ¿Cómo? ¿33 players cooperativo? Espérate, me está flipando ahora, 33 jugadores cooperativos, ¿qué cojones? ¿Qué cojones? Vale, son todos iguales, claro, pero bueno. Mira, mira, de raid, ¿no? Vamos de raid, ¿no? ¿Eso es Molten Core o qué es eso? No, el 24. No está mal. Urarum, 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 urarum. All right, guys. It's a simple job. El Payday 3. Gameplay, porfa. Just in and out. ¿Vale? Nothing to. Por favor, gameplay, Payday 3. Hype. Este sí que te gusta, ¿no, Noti? Everybody hit the floor. A ver, si está guapo, yo a este le voy a dar, pero vamos, está guapísimo. El 2 le pega yo un vicio, mamá. Los gráficos son iguales, ¿no? Es el mismo juego, ¿no? Hostia, esperaba más gráficamente, pero bueno, mientras esté guapo, que es lo que cuenta. Joder, los enemigos son los mismos también, ¿o qué? O sea, uno nuevo, por lo menos. Payday 3. No me digas 2024. Septiembre 21, lo tenemos aquí, serie. Se viene serie cuando salga, Day 1, Game Pass. Fuck. World premiere. Atención, se viene lo que todos esperabais. Ojo, a ver. No, es otra cosa, ¿no? Bueno, se filtró el otro día. Lo que hay. Lo vimos aquí en directo. Además, no sé ni cómo no me han cerrado el canal. Me la pela, man.
Gráficamente es como el 5 realmente, ¿no? O sea, el remake este, ¿no? Early 2024. Game Pass, Fijaos, el Game Pass es una locura. Auténtica fumada. Le voy a meter una de yo al Game Pass en cuanto pueda otra vez. Aquí los tenéis todavía hasta el este. El comando sigue estando, loco. In-game footage, a ver. Obsidian. People don't like you very much, do they? ¿Es el abo Bethesda o qué cojones es? Sent here to the living lands by an emperor who Es el abo, gente. Tiene que ser abo, si no, ¿cuál es? ¿Uno nuevo? No me jodas. Uy, esas pistolas no me gustan, to investigate some plague that seems to be corrupting our very souls. You want us to trust you. But the truth is, you sí, es el Abowez. Míralo. Cuando se pone aquí el cosplay del Doctor Strange, ¿no? The way you fight, the power you wield, the secrets you... A ver, está guapo, ¿eh? Es cierto que lo veo un poquito de downgrade, un pelín de cuando lo vimos al principio. La escena esa mítica. Pero estaba un poco scripteada también, he de decir, ¿no? Se ha comido un downgrade de libros, ¿no? Se ha comido un downgrade esto para que lo mueva la serie S de libro, ¿no? Pero vamos, que el juego va a ser guapo. Esto está guapo, ¿eh? Es de Obsidian, loco. ¡A Bower! Lo quería, aquí lo tengo, chicos. Dame una fechita, ¿no? ¿Fecha? 924, como gonorrea. Game Pass también, cuidado, Day One. Xbox Game Studios present. Nada, pero que no para, esta conferencia es una locura, de rare, si me das el Banjo-Kazooie. A ver, Rare y Lucasfilm. Un momento. Ah, el Sea of Thieves, loco. Espera. ¡No te creo! ¡Monkey Island! No creo, ¿no? No creo que van a sacar el Monkey Island aquí, me vuelvo loco, ¡Ojo, míralo! ¡Qué sacada, ¿no? Cuando he visto Lucasfilm lo sabía, Hostia, esto puede estar guapo, Wall-to-wall rogues and scoundrels. So tell me, which ship is right for you? A big ship? Pero eso tiene que currar, A ship with just a splash of Genesis? Que metan al Lechak, ¿no? The legend of Monkey Island. You mean Governor Guy? Mira, este es el But Threepwood's not set foot out of that mansion for almost a year. Claro, es que cuando he visto lo de Lucasfilm. I told you no autographs. So I see you have a meet and greet ticket. And I guess it's not every day that you get to meet the mighty pirate Guybrush Threepwood. Está guapísimo, joder, lo dijimos hace tiempo, que el Monkey Island tiene que hacer algo aquí, loco. Espero que esté a la altura, Mira, ahí está. El Lechak. La del vudú, la que te veía el futuro. Con lo de los monos. Tiene muy buena pinta, Tiene muy buena pinta, Gratis, obviamente. 20 de julio ya mismo. Ya está, ya mismo. Hombre, aquí siempre es todo gratis. No hay nada de pago. World premiere. En el este de esos tíos. El Nautic y yo nos fumamos
la historia esta, ¿cómo era? La de Piratas de Caribe en un día, ¿os acordáis? Que luego se metió el Rubius, el hijo puta, el ratón, para ver el final. Vaya cabrón. Estos juegos tienen unos gráficos muy tochos, los Flight Simulator estos. Esto es un día que me dé la vena, lo jugaremos, ¿no? Daremos una vuelta por el mundo, ¿o qué? Me compro una cabina de avión, me la planto aquí, Me compro una cabina y me la planto aquí en el cuarto, Me la pela. Se ve súper inmersivo, está guapo, ¿no, loco? Pasada, ¿no? Gráficamente es una burrada este juego. Pero con la 4090 debería irme bien, ¿no? Okay. El nuevo Game Pass. Estáis viendo el Game Pass, lo que te ofrece, ¿no? Momo. In-game footage. Cuidado con esto, Ah, joder, es un puto DLC, loco. A ver si... Sí, esto será gratis, yo creo, ¿no? ¿Lo del Dune o no? Será como un mapa o algo, yo qué sé. Parece que es un dron, ¿no? Expansión, pero será gratis, yo creo que sí, ¿no? No paran, es una locura esta conferencia, Una puta fumada. Hi, Melina here, speaking to you from our mira, la que te cuento de Hellblade. At Ninja Theory, where we have just wrapped our shoots for Senua's Saga Hellblade 2. When we first showed gameplay for Hellblade 2, it was a look at some of the game's cinematic and immersive action, where Senua faced off against a gigantic troll on the Icelandic coastline. Today, we're taking you deeper into Senua's story, her personal quest, her unique perspective on the world, and the intimate journey that awaits you in Senua's Saga. What you'll see today is all captured by the team on Xbox Series X. Todo está capturado en la Xbox Series X, básicamente en PC, ¿no? In-game footage. Eso tiene unos graficazos, una locura, She can feel them. No, pero eso también saldrá en el gente. Following the threads of her mind. She's here to find them. The ones who hide. Entonces también sale Game Pass, ¿no? She needs their help with a promise. A question. But it's never so simple, is it? Wisdom has a price. And there's always a part of you that changes. Lo que tiene aberración cromática, creo, ¿no? Eso me gusta. And a part of you that dies. Over there.
that pool. I can feel them everywhere. ¿Cuánto un Grey no tiene, cabrón? Si ya hemos visto... Este juego ya se ha visto en game, ¿eh? Where are you? What do they want? I don't like it. I'm scared. This is too hard. Their eyes everywhere. No me arruines este juego igual que el uno, ¿eh? What is she supposed to do? Do something. Ask them. What do you want me to do? Our souls fought through hell to find us. You were lost. Not anymore. Are you ready for what you will find here? What we will find. What if it's all for nothing? What is that? There. They are waiting. There. It's them. It's you. What will they do to her? What will we do to us? Touch it. And feel your mind, your voices, all the parts of you that are broken. You can be whole. All the grief, all the rage, all the fear. Everything I've seen, everything I've done has led me to this place. Realmente no te están enseñando mucho, ¿eh? O sea, te están poniendo como una especie de a ver, escena cinemática. I am here. Que está guay, pero... ¿Entendéis, no? What if we get lost forever? What will happen to them? What will happen to you? I will not let them down. She is ready. They know. Go. ¿De este había fecha real? Who are these around you, Senua? Those you have 924. Hijos de puta, no te han enseñado absolutamente nada. Una escena que te... Nada. O sea... Mamá. ¿Qué es esto? A ver. ¡Ojo! Ichiban, un momento, ¿cuál es? Espera. ¿Es el nuevo? A saber cómo ha llegado ahí el hijo puta, ¿no? Míralo, ni lo sabes. ¿Dónde está? Perfect Reaccion pone. Buah, esto va a ser un juegazo, ¿eh? Nah, este va a ser un juegazo, ¿eh? Like a Dragon. Early 2024. Joder, pero no se ha visto nada más, loco. Bueno, pero es una escena, ¿no?
Like a cock. Bethesda ahora, Cuidado, Hostia, se me ha bajado todo el hype. Fallout 76, durito. Rework al Fallout 76. Mejor que nunca ahora. Pum, entramos ahora. Serie nueva, Atomic blight, the fruit of years of prudent progress and determined reclamation, and 15 million dwellers worth of keen imagination. From the heart of West Virginia to the depths of the pit. Well, we owe it all to Vault 76. No matter if you roam alone or spend your time with friends, you'll find a home in Appalachia where the good times never end. There are relics to uncover from a time before the war, along with loads of friendly folks to meet and enemies galore. Our world is always changing. Greater foes are overthrown as we Se ve perrón, Me dan ganas de jugar, no es coña, Yes, from Appalachian settlements to Nuka World on tour. You're never short on things to do or places to explore. Think you've seen it all. Joder, cuando salió tenía un hype por este juego. Que flipas, ¿os acordáis? Tenía un hype con esto, loco. Suburbital, no sé qué, mamá. Put your rad shield on and fix your hair up pretty because we're headed for the boardwalk of Atlantic City. So there you have it. Now you know. There's a million ways to Esto va a ser una nueva expansión y no me vas a enseñar nnada más. Adventure calling when you're looking for some kicks. Answer the call of Vault. Answer the call of Vault. Answer the call. La máscara que tengo yo de este es el Capitán Vinagre. Lo creamos aquí. ¿La verdad? Play it now with Xbox Game Pass. Qué grande, ¿no? Atlantic City coming soon. No paran de enseñar contenido nuevo, es una locura, ¿no? World Premiere ahora. Bueno, el codo, loco. Capcom, ¿what? ¿Cómo Capcom? Capcom últimamente está sacando juegazos, Quitando el de los dinosaurios ese raro, ¿no? ¿Qué es esto, loco? Se ve bien, Parecía el Ninja Gaiden, loco, la música. Me he rayado. ¿Qué cojones es esto? Siempre tiene que haber Knekros en los juegos, es raro, ¿no? Porque siempre somos lo peor. ¿Qué cojones es este juego, loco? Capcom, sácame el Resident Evil, déjate de esta mierda. O sea, por favor, Capcom, Monster Hunter, ¿vale? No la danza del Knekro en celo, en serio. Tú eres el que nos hace ver así. Ya, bueno. Path of the Goddess. Capcom. Next. IP nueva, chicos. Pides algo nuevo y te quejas. Ya, pero... Claro. Pero es que esto no es lo que quiere la gente. Tú lo quieres, te lo damos a ti. Claro, ese es el tema. General Motors' historic commitment to performance Lichtenberg tiene problemas, ¿no? embodied in two of its iconic brands, Chevrolet and Cadillac. The V-Series.R elevates Cadillac's competitive spirit to a whole new level with its thunderous V8 and hybrid power. The legendary Corvette has been a celebrated champion for decades. The all-new Chevrolet Corvette E-Ray continues that tradition. General Motors is proud to usher in a new era of competition with the innovators behind the new Forza Motorsport. Forza Motorsport and General Motors are pairing their strengths in technical excellence
and sophisticated, modern design to take bold steps into the future and bring that experience to gamers. I'm thrilled to welcome the Cadillac V-Series.R and the Corvette E-Ray to the home of competition. ¡Pum! ¿Cómo exprimen el Forza esta peña? Ese cojonante, ¿eh? Me parece bien, quiero decir. Está guapo, bro. I know you're ready. You've got this. Es la parte de simulación. No, si está guapo. Si yo no me voy a quejar de esto. Sé que está guay, a la gente le gusta. Sí, yo juego hasta el 5 en directo, ¿os acordáis? No juego yo al juego de coche en la vida. Y jugar al 5, para que veas el poder del Game Pass. Qué locura. No, poder de la D no, pero si no era D. Lo jugamos porque me apetecía, ¿no? Sin más, No había D. A ver, Bethesda, ¿qué se puede venir? I have seen all that ever was, and all that ever will be. I have seen betrayal. Esta es la expansión. Es la expansión, ¿no? Del teso. Que os vais a comer una de esto, ya me la han contratado, gente. 4 directitos se van a venir en el mes de julio, muy fresquitos, para ver la nueva expansión Knekro. Ir bajando el juego, que vamos a hacer clan y dailies y cosas. Está guapo, loco. Está guapísimo, Es una locura lo que han cuidado de este juego, a lo largo de los años. Y ahora está en riguroso español también, Increíble. Y el lore no es una locura, El lore nada que envidiar a las grandes obras que tienen, como el Skyrim y demás, Una fumada. Mira. Vamos. Está guapísimo, ¿no? Ese voy a ser yo, ¿no? Con el arquerito típico, ¿no? Knekro, 20 de junio. Shadow over Morrowind. El lore es God. ¡Por la cara! Blizzard, te lo han metido ya aquí, Overwatch, ¿qué cojones? ¿Estos han hecho la compra bajo cuerda o qué? En agosto que te saquen el PvE, ¿no? El PvE, perdón. PvE, he dicho. No lo han cancelado. Han cancelado una cosa de unos talentos. Tendrá PvE, pero no sé cuál. Míralo, el board de Raid, To interrupt the moment, but I'm picking up reports of more attacks in other cities. Ojo. It's a fight they want.
I say let's give it to him. Engage. Target mark. Time to create peace with bullets. Estará guay, ¿no? Misiones de historia, loco. Y la gente se queja. ¿Qué sentido tiene, no? The world is counting on us. 10 de agosto. Nuevo personaje, ¿eh? ¿Habéis visto? Let's go. Ese era un nuevo personaje, ¿eh? Fight with me. Engaging. Watch this. I saw that. Not bad. Sí, pero había una tía en lo alto, ¿no? Y con el gamepad lo desbloqueas, ¿eh? A ver. What is this place? It looks like we're in a palace. What the hell is going on? Who are these people? No idea. But if they're attacking us, our only choice is fighting back. Hey, look over there! Can you get us out of here? So you're telling me you're thieves who steal hearts, and you just happened to stumble into this world? The Rebel Corps will always help the Phantom. Gachapón, no, ¿no? ¿Es gachapón eso? Never forget that we're a united force who can rely on each other. Gachapón me cae lento, ¿eh? ¿Y el Persona 6 para cuándo, no? Unfortunately, returning will be no easy feat. Somewhere deep inside, I know you realize things. Ah, es el Tactics que me habéis dicho antes, ¿no? So, will you take a stand beside us? El Persona Gachapón por ahora solo está en China. Y será una copia, ¿no? De algo. Mira, aquí está el Tactics. 17 del 11. Bueno, a finales. A ver, Bethesda, no para la conferencia, ¿eh? ¿Qué cojones es esto? Que quedan todavía lo más grande. Llevamos literal 40 minutos solo, ¿eh? Momo. Humanity has always hunted for knowledge in the unknown. The wonder is not that the field of stars is so vast. Starfield, se supone que iban a sacar algo luego, ¿no? Media hora, exclusivo, creo. ¿Nos vamos a comer la media hora ahora? No creo, ¿no? No, estos van a ser ahora, yo creo. Te lo van a poner ahora, un poquito, yo creo. What's out there? Hombre, si van a hacer una conferencia solo de esto, lo pondrán en el final, no ahora, loco. No tiene mucho sentido. You're part of Constellation now. Part of our family. Es que mi juego nunca me ha llamado, ¿eh? Pero habrá que ver, ¿no? We do not fully understand all that is at work here. No finer group in the stars to be unraveling this mystery. I'll follow you from here on out, Captain. Grab jump is ready. I love this part. These artifacts could be everything we've been looking for. Another great secret the universe is asking us to unravel. Human settlements throughout the galaxy could be at risk. No sé, habrá que ver. Le daremos un botito de confianza, ¿no? Pero
will change No sé yo. humanity forever. Sacar algo del Skyrim, o sea, del Skyrim, del Elder Scrolls 6 y me volvería loco, Sale ya mismo, ¿no? Septiembre. Hostia. ¿Ves? Starfield Direct. El de Starfield Direct no creo que lo veamos, ¿no? World premiere. A ver. Es un muffle eso, ¿no? De momento la conferencia entre un 8 y un 9 le dais, ¿no? ¿Cómo? Vale. Siete y medio. Y eso que no ha terminado, qué locura, ¿no? Calidad no final ponía. In-game footage. Day One. Game Pass. World premiere. No para esta peña, es una locura esto. A ver. Secret Mode. O sea, os iba a decir. Se parece a la típica película de miedo china, ¿sabes? Y va a ser eso, ¿eh? Yo soy muy bueno, ¿no? China Room ponía, ¿eh? Míralo. ¿Qué cojones, Sergio? Lo tuyo y los videojuegos, ¿qué sentido tiene, no? Gráficamente está guay. Steel Waves de Deep. Ya, esto es de miedo, ¿eh? O sea, 100%, ¿no? Ya. No mal rollo. Este lo vimos ya, ¿no? Este no salió en el Wall Som ese o algo de eso. Bueno, yo no estaba ni en directo, pero este lo he visto yo. ¿O no? Me suena mucho, ¿eh? Hola, Nequito, mi rey. Dame un momento.
Dungeons of Hinterberg 2024. A ver un momento que enseñen, porque igual es entretenido. Sí, no tiene mala pinta. Es un juego interesante. A ver ahora. Hi. Hostias, no me puedo ir. I'm very excited to be returning as Johnny Silverhand in the upcoming expansion for Cyberpunk 2077, Phantom Liberty. Phantom Liberty. This new adventure reunites Johnny and V on a dangerous spy mission and introduces Idris Elba as secret agent Solomon Reed. It's really amazing to share the screen with you, Idris. It's cool to be a part of this game with you, man. As a player, you'll get to visit Dogtown, an unexplored part of Night City, and rescue the President of the new United States of America. Expect a massive expansion, twists, secrets, and plenty of stuff to do. Massive expansion, I know the team at CD Projekt Red just keeps raising the bar when it comes to telling cinematic stories in video games. And I really can't wait for you to play it on Xbox Series X and S. But enough talking. I'm guessing you want to see for yourself. Dale. So it is my honor and pleasure to give you and introduce the official trailer for Phantom Liberty. Check it out. Se pega cada calenta este tío. There's gotta be a way out of this. Johnny, I'm dying. There's nothing can stop that. V. My name is Songbird. I'm an NUS intelligence analyst. Lo que yo no sé si mantendré mi personaje, que era la hostia, loco. And I can save your life. What's the catch? I need you to get to Dogtown. Attention all Dogtown residents. The President managed to crash your Space Force One into our humble district. Man's got 1,001 reasons to want Myers as a hostage. Sleeper agents. Time to wake them up. So NUSA's tossing us back into the fray, huh? ¿Cómo se nota el RTX, mamá? Get Myers out of there. Time to evac. Her safety is the top priority. Shit! They catch us out here, we're dead. Wait, hear that? Hostia, qué cojones. Se ve guapo, en verdad, Someone ratted us out. You know, V, treason ain't ever black and white. It's a charade, V. Wherever she goes, people get hurt. Bodies drop. Just want what Songbird promised me. The cure. El final del juego estuvo épico, yo lo disfruté, en verdad, O sea, a ver, la historia estaba guapa, lo que pasa es que salió con mucho, cuidado. Salió con muchos problemas técnicos, obviamente. Pero la historia era goz, Eso sí, el juego está súper desbalanceado, ¿os acordáis? Las builds que nos hacíamos, rotísimas todas, ¿no? ...26 del 9, loco. Todo sale en el... ese mes, ¿no? Septiembre sale todo, loco. El Cities Skyline 2, ¿no? ¿O no? Puede ser, Puede que sea, porque lo presentaron, ¿no, gente? Se ve de puta madre, sí. Es el Cities Skyline 2, ¿no? ¿O no?
Vaya fumada de juego, Tienes mil mierdas que gestionar, es una locura esto, Una puta fumada, loco. Mira cómo se ve, qué bonito, en verdad, Oh, es muy bonito, Claro, es que el otro tiene ya muchísimos años, A ver, me parece una pasada gráficamente hablando. Sí, ahí está, el 2. Ahí lo tenéis. Game Pass y todo, Pues estos juegos suelen costar 60 pavos o por ahí, Lo del Game Pass, ¿qué cojones es? El 90% salen en Game Pass, ¿no? Sin DLC no mola. Hombre, este estará guay, coño. Me necesito mear, Que me acabo de ver una botella de agua, una tónica. ¡Un momento! Joder, me hubiese flipado uno como el Catherine, loco. Mucho de Atlus se han sacado aquí. De los creadores de Persona 3, 4, 5. Más cosas. Es el Shin Megami, ¿no? ¿Gente? No lo estáis spameando, ¿no? World premiere. De los creadores de Banner Saga. Banner Saga estaba guapísimo, De los creadores de Banner Saga, ¿qué van a sacar? A ver, sacarán algo similar, que les ha funcionado, ¿no? Míralo, va a ser similar. De Banner Saga estaba tremendo, loco. Bring hope back to our people. Cooperativo, loco. Que sea por turno, no quiero historia, No quiero putas historias, ¿Es auto? No me jodáis, Together you can save humanity. Tower burn. Me encanta. Día 1 Game Pass. El puto Game Pass, gente. Esa está barato ya, O sea, llega un punto que el Game Pass, ¿qué sentido tiene, loco? Vamos. A ver. Cuidado con los puzzles, que me representan.
city is a miracle of progress. A finely tuned, delicately balanced machine. But it only takes one rebellious little gear Os iba a preguntar. to ruin Es que me he rayado, ¿eh? ¿El creador del Bioshock no sacó su propio estudio? Digo, a ver si va a ser este, loco. Que no me extrañaría, ¿no? If you alter our past, if you threaten what I Estaba haciendo el Judas, era. There is nowhere in space or time where I will not destroy Voy a buscarlo. Ah, pues no. Controla el futuro. La estética no es mucho de mi rollo, pero el juego no pinta nada mal, ¿eh? Las cosas como son. No está mal. Any last words before my friend puts one in your scalp? Lock. Game Pass. Pero no hay fecha de todo. Thank you all for joining us. Today is a special day for me and the team. I'm excited to see 11 games showcased from our first-party studios. We opened with Fable from Playground Games. Espera, si sale este tío porque va a haber algo gordo ahora, ¿eh? Ahora se viene el pelotazo, ¿eh? Se viene el pelotazo, ¿eh? No, ya está, no. Ahora te va a meter este un pelotazo. Original experiences since joining Xbox with South of Midnight and Clockwork Revolution. And we are thrilled at how Avowed is shaping up for release next year from the RPG masters at Obsidian. In addition to Avowed, our studios will deliver Hellblade 2, an all-new Microsoft Flight Simulator, Towerborn, and more in 2024. Later this month, players can look forward to Elder Scrolls Online Necrom and Sea of Thieves Monkey Island. As we look to holiday, we will launch Starfield and Forza Motorsport, both built for Xbox Series X, S, and PC. We are also honored to share 14 games today from our creative partners, like Star Wars Outlaws from Ubisoft Masters. Se viene algo tocho, in collaboration with Lucasfilm. A ver, se supone que esto dura 2 horas, ¿no? O sea, pensé que quedaba media hora todavía, ¿eh? ¿O no? Media hora y luego otra media. O va a ser ahora simplemente la media hora de lo que se viene. Claro, la media hora ahora yo creo que va a ser del Starfield. The Studio Zero team on Metaphor Refantazio. Tiene una camiseta del este, gente. From the creators of Persona del Hexen, here in ¿no? our showcase. We are focused on putting our players and game creators first in everything we do. No matter if you choose to play on Xbox, PC, or over the cloud, all gamers are welcome here at Xbox. One more thing. When it comes to our consoles, we have heard your feedback on 2 fronts. First, we have significantly increased our supply of Xbox Series X, ganó, y eso que ni ha participado todavía, ¿no? easier for fans to find globally. Second, we know you've wanted more storage with Xbox Series S, and I'm excited to share we have some news there as well. Bam. Sí, bueno, muy bien. La consola en negro, genial. Pam. Yo estaba mirando si la tengo también de color negro, ¿no?
¿Qué sentido tiene esto? And now for the one more thing you've all been waiting for. Prepare for the most comprehensive deep dive we've ever done for the biggest game we've ever built. So sit tight and enjoy Starfield Direct. ¿Me estás vacilando o no? Me voy a por hacerme un café, me voy a dormir, no joder. ¿Me estás vacilando? Virgo nos reita. Hostia, gente. Es peor que la de Sony, ¿eh? O sea, no ha habido nada. Literal, no ha habido nada. Nada tocho, ¿no? ¿Qué es esto? Cooperativo. Vale, señores, se viene serie con el negro. Y después con el Andrés. Hey everyone, thank you so much No, for joining us today, and welcome to Bethesda Game Studios. You know, we've been so lucky over the decades to make the kind of games that we love here, and that's thanks to all of you. From the Elder Scrolls to Fallout, we love creating these worlds and playing in them just as much as you do. And throughout all that time, we'd often talk about and dream up the space game. What if we could take that feeling of being who you want to be and exploring a new world, but set it in space, where you weren't really limited in where you could go or what you could do? And that is Starfield. Obviously, we've come a long way since then with the games we've built, our technology, and all of us here in the studio. We've done so much together, but, well, we've never tried to make a game like this. Today, you'll get to hear from many on the team and see so much of what we think makes our game special. So let's jump in and take a look. A ver, ya que estamos, me está haciendo un café, gente. Ya que estamos, lo vamos a ver. ¡Ojo, qué graficazo! ¡No! ¡Vamos! In over 25 years, but it's still a Bethesda RPG through and through, where you step into a new world and you get that feeling of unlimited possibilities. But this time, it's not just one world. It's over 1,000 worlds. Because the choice of where to go, it's not ours, it's yours. And it wasn't until now that we had the technology to create it. From the rocks at your feet, to the mountains in the distance, to the people and creatures that live in these worlds. That isn't just a backdrop. That moon is actually there orbiting the planet. Yes, you can visit it too. We realistically simulate the galaxy around you. Our next-generation lighting model uses real-time global illumination to light the world based on the type of star and the makeup of the planet's atmosphere. We also have an all-new animation system. And of course, you can play it in third person, and you can play it in first person. We love exploration and rewarding it, but you do explore differently in this game given its scale. That usually involves exploring an area you've landed in. You can collect resources, do a mission, and maybe even stumble upon something unexpected. We do love stuff and all of the items allowing you to pick everything up, and you can view all that in your data menu.
This is the hub for everything you're doing, from your skills to your ship, your missions, and your inventory. We love to pack a ton of detail in every object, from all of your weapons to spacesuits to food. We just obsess over the details, and food. We obsess over food. When you're done exploring, you can walk back or fast travel to your ship. We have companions and crew you can take with you. I left Vasco here back at my ship. Welcome back, Captain Howard. Vale, ¿qué hacemos, And gente? he can even say your name. No, ¿esto dura una hora de verdad? O sea, una hora es mucho, ¿no? Our mission was to convey the wonder and majesty of space exploration, to evoke the romance of the golden age of early spaceflight. And we've been referring to this approach as NASA Punk. This means a design language where the tech is advanced, yet still looks grounded and relatable. For us, it's that contrast. That's where the visual interest is. Obviously, the NASA. Dale una oportunidad unos minutillos a ver qué tal. Sí, no me importa. Si os apetece lo vemos. Si no tengo nada que hacer. Sí, sí, podemos verlo un ratillo, claro que sí. Sí, ya que estamos, gente. Your ship is your home for you and your crew. And like lo many vemos. of the spaces in our game, it has a slightly retro and analog touch. A bit of lo-fi rather than sci-fi, where everything is well used, worn, and lived in. Alrighty. What's the plan, Captain? This is your star map. It starts with the planet you're currently on. You can see all Los que leísteis un sitio os vais a arrepentir. Ya, pero es que la conferencia ha sido... Es que no ha habido nada, ¿eh? O sea, pensad... Me alegro de que no haya habido E3 este año, ¿eh? Hubiese sido lamentable. O sea, estamos en un punto en que no entiendo nada. O sea, no sacan nada de la Play, no sacan nada aquí. O sea, yo no sé de los videojuegos dónde están. En serio, ¿eh? Es que es surrealista esto, ¿eh? Sí, bueno, el Yakuza, gente. El Yakuza que va a salir en todas las plataformas y pone Early 2024. Hostia, es duro. Es que ni siquiera hay un tráiler ni sé ni de qué va. Lo que sé, ¿sabes? Si hubiese sido el 3 ya te digo que hubieran publicado cosas tochas. Que va, pero que esto da igual. Que aunque no haya E3, eso es irrelevante. Ellos te lo presentan en lo suyo ya. Pero lo llevan haciendo ya un par de años, ¿eh? Welcome to UC Space. Maintain your current course while we scan your ship's cargo. Scan complete. You are cleared for landing at New Atlantis. Con el ET te hubieses comido lo mismo. Claro, ese es mi punto. O sea, quiero decir, pensad que lo que hemos visto antes, ¿vale? Tanto lo de Sony como esto hubiese estado junto todo en un lugar. Una puta mierda, básicamente. ¿No? Coño, a ver, ha estado bien. Ha habido cosas interesantes, ha habido cosas que están guays. Pero que yo espero más. O sea, yo voy con la mentalidad de que se ha cancelado el E3 y todo esto iba para allá. Entonces, esperaban anuncios de la hostia y no ha habido nada. Ese es el tema. O sea, no... It's also where your adventure with Constellation begins. Knekro, yo no soy muy gamer. ¿Qué es lo que buscas? Porque a mí me ha parecido bien. Pero el que te ha parecido bien el que, hombre, ¿qué busco? Pues, sinceramente, yo lo que busco es un puto pelotazo. ¿Sabes? Yo lo que busco es la conferencia del año. Esto es la conferencia del año para Xbox, ¿entiendes? Entonces, aquí tienes que presentar todo lo tocho. Y no ha habido nada tocho. Entonces, yo lo que estoy esperando es que se me caigan los cojones al suelo, básicamente. Ya está, no tiene más. Es que es lo que te digo, esto debería haber ido al E3. Tú cuando ves el E3, ¿qué esperas? De todo, ¿no? Pues lo mismo. O sea, no es que esté esperando algo concreto, un título. Pero sí, mucho más que esto. El Abowed me ha decepcionado un poco, ¿eh? A mí. El Abowed me ha decepcionado un poco. Creo que se ha comido un Downgrade. Bueno, Downgrade, es que tampoco hemos visto nada del juego. Noel, the gifted scientist and Sarah Morgan's protege.
and Walter, a very successful businessman in the settled systems and Constellation's financier. Anything goes as long Es mejor guardar los mejores anuncios para el evento donde compites con otras compañías, pero es que no existe ese evento. Sam Coe, the former space cowboy, and Barrett. O sea, ¿qué te vas a guardar todo? ¿Para los Game Awards? Es raro eso, ¿no? The journey you take with Constellation is just the first of many you'll embark on. No sé, bueno, da igual. The settled systems is home to all kinds of different stories, people, and adventures for you to uncover. Que vuelvo a repetir, ha habido cosas guays, y obviamente, a ver, después de una hora sin parar de enseñar trailers, si no hay algo decente hay un problema, ¿no? Creo que ha habido cosas guapas, ¿sabes? Obviamente sí. Capcom mañana, y pues enseñará algo Capcom, ¿no? ¿Qué podrá enseñar Capcom mañana, chicos? Pero es que, a ver, viendo el percal igual no me presentan nada tocho, ¿no? También es que estamos muy acostumbrados, gente. Esto es lo que yo pienso, ¿eh? Estamos muy acostumbrados a ver o sea, a ver una pantalla con un cartel y decir, ¡oh, hype! Ya está bien, ¿no? Nos merecemos un puto trailer in-game, loco. Ya está bien. Si quieres presentar algo y no lo tienes, no lo presentes, coño. ¿Entiendes? Si quieres presentar un juego, no me pongas el título de 2024. No me jodas. Para eso no sé. Que ya parece que tenemos que pasar por el aro con todo. Estamos acostumbrados a eso. Un puto cartel, 2025 y nos vemos en Gamergy. Hostias. Coño. Ponme in-game. Joder. Neon started out as a fishing platform, but is now known throughout the settled systems as a pleasure city where almost anything goes. Ya veré qué tal sale al final. Me acuerdo que pasó lo mismo cuando presentaron el Final Fantasy VII, el remake, y tuvimos que esperar varios años. Claro, ese es el tema. ¿Sabes? Claro que te genera hype y la gente va a hablar de ello, obviamente, ¿sabes? Obviamente. Es como si ahora pones un cartel, pum, Dino Crisis Remake, y no pones nada más. La gente hablará de ello, claro. Pero no es justo, coño. Outside the bounds of civilized space, there are still plenty of unclaimed systems to explore, but these areas are also home to the most hostile factions in the galaxy. The great serpent hungers. All heathens shall be made dust in time. A new face. This is the face of a brave runner here to challenge the Red Mile. They think the galaxy is theirs. They are wrong. It belongs Bueno, yo qué sé, gente. Supongo que, a ver, es como funcionan las compañías, o sea, que te lo hacen todas, es porque funciona, ¿entiendes? Que yo llegue ahora que soy un matado y te diga, joder, yo quiero ver algo in-game, me va a decir, sí, espérate un momento, anda. Que nosotros hemos hecho un estudio de mercado y sabemos cómo funciona esto. Obviamente. Pero que no quiere decir que no me toque los cojones, también, lo que hay. Pero bueno, a ver Capcom qué saca. Molaría que sacasen algo tocho en Capcom, loco. ¿Sabes? Lo que pasa es que están muy con el Monster Hunter Rise. Y yo creo que un Monster Hunter de nueva generación aún no te lo van a sacar, ¿verdad? Que a mí lo que más me gustaría de parte suya. Claro, el tema es eso, con el Elder Scrolls 6 lo mismo, pusieron, lo vamos a hacer, pum, hostias, pero no he visto nada. Para el World 2 quedan un año o dos todavía. Ya, bueno, pero que te lo anuncien, ¿no? Saquen un mini trailer o algo. Take it easy. You were out cold. No physical damage. Mentally, the jury's still out. You know who you are? New recruit for Argos Extractors. A ver, este puede estar bien el juego, si hacen una buena historia y tal. Any of this look familiar? You start your character creation No, mi amor. No, Yuki. No. You'll pick from a lineup of 40 Sabes que no puedes hacer eso, mi amor. Ponte por aquí. La semana pasada salió la última actualización del Monster Hunter Rise, pero han dicho que ya está. O sea, no van a sacar nada más contenido para el Rise. Se va a acabar ahí.
It's also the simplest character generation system we ever had. We let the player get as close as possible to make. Ah, sí, el rey ya terminó su ciclo. Pues cuidado entonces, A ver, puede que aún no presenten nada, pero lo siguiente ya será algo tocho, ¿no? Literal, soy yo del Starfield, cabrón. Y este frigo Adri, ¿no? ¿Qué cojones? Backgrounds give you a bit of backstory and start you out with 3 basic skills. From chef to Dusty. Anda, You know, the crew still has a betting pool about which restaurant. Bueno, chicos, empezamos con la serie en... O sea, aún falta mucho, ¿eh? Para ver un falta todavía, ¿eh? You could be in the middle of a fancy restaurant talking to some guy and suddenly you learn he needs a beast hunter to help track down a monster. Es que claro, esto yo pensaba que esto duraba hasta las 9 por lo menos, ¿eh? Bueno, ¿qué va a durar? ¿Qué cojones? Me lo voy a comer con patatas esto. We're also giving you the option to customize your build even further by letting you pick up to 3 traits. Traits are completely optional, and they come with their own advantages and disadvantages. You could choose to meet your biggest fan. Is it really, really you? He'll join your crew and he'll give you gifts if you're willing to put up with his constant commentary. I can't believe I get to stand near you, breathing the same air. Corre como un cuajado, ¿no? Every molecule. My favorite trait is kid stuff. You have to pay some credits to support your parents, but they're very sweet and it's really fun to go visit. O sea, vamos a ser honestos. Este juego tampoco se ve como nada del otro mundo, ¿eh? O sea, estamos hablando de una compañía que tiene un renombre, ¿qué tal? O sea, técnicamente hablando, no es nada del otro mundo esto, ¿eh? O sea, cosas como son. O sea, los personajes los veo como pochos, ¿no? Como, no sé, raro. Me ha pegado un cabezazo luego, casi me tira el café. ¿La gata está o qué? ¿Sabes lo que pasa con esto, gente? Que mucha gente puede pensar, joder, vaya hater, ¿no? O no está tan mal, tal. El problema viene, como pasó con el Cyberpunk, ¿vale? Si tú a la gente le vendes que es un juego súper ambicioso, que va a ser la hostia, que es el juego más grande que has hecho nunca, que no sé qué y que no sé cuánto, pues la gente espera algo acorde a lo que estás diciendo, ni más ni menos. Si yo te presento este juego y digo, mira chicos, este juego está guapo, tal, no sé qué, pum pum, un par de naves, tal, vale. Pero el problema es cuando tú ya te vienes arriba, como ha dicho el antes, el de Xbox, que ha dicho, vamos con el juego más ambicioso hasta la fecha de la compañía, tal, no sé qué. Pues entonces, claro, te esperas algo acorde a lo que te están diciendo. Fin del puto misterio. Boost pack out of the gate. I'm boost packing everywhere. Yo lo que hablo es eso, o sea, yo no digo que el juego vaya a estar mal. Seguramente el lore sea la hostia y esté guapo. Pero gráficamente, uy, esos FPS. Pero sí que es verdad que yo gráficamente no lo veo bien, lo que hay. I'm very much a stealth player. So, I'm out there pickpocketing everyone. My favorite part about being stealthy is slowly creeping through vents like you're in a movie and then jumping out and springing on people. Whenever possible, I like to talk my way through situations. This area's off limits. Fine, I'll issue you an access card. I'm more of a run and gun player. Yo lo veo juegazo, no, que si el juego yo digo que vaya a estar mal, ¿eh? O sea, yo no creo que el juego sea malo, ¿eh? No, lo dudo, no creo que sea un mal juego, ¿eh? Pero que hay cosas que no me llaman la atención, pues también. ¿Están llamándome? Exploration is a key aspect of all our games. In Starfield, Pensé que era el timbre, loco. Era el timbre, ¿no? with new life, resources, and adventures. Parece que había llamado el timbre, ¿no? Espérame.
Our team worked ¿O no? hard Ah, ¿no? to strike a balance Está cuajado, between pues fun seguramente, ¿no? and realism. We studied Había data oído from como el NASA timbre y no hay and nadie, a multitude obviamente. of other sources Me ha to rayado. help us make the ¿Sabes? world feel believable. From the way we approached planetary atmospheres to the way we placed biomes based on the planet's distance from the sun. Once we had created a grounded world, we could start looking at all the things that make that world fun. When you leave a planet and head into space, you'll be navigating asteroid fields, having Eso puede estar chance guay, meetings with interesting lo de navegar strangers, entre planetas y tal. fighting in space and exploring derelict ships. ¿Mueve las pelotas? No, lo prohibieron. Prohibieron lo de jugar con las putas pelotas. Era infumable. Todo el puto día. Ve la pelota. Ah, por el culo ya, coño. Un día ya me calenté y digo que venga tu padre a por la pelota, no te voy a dar. Estos cojones ya vaya. Si se me coló un niño y todo aquí. De hecho, se coló aquí un... O sea, se saltó el niño al... Porque yo estaba por aquí y lo vi. Se saltó el niño a por la pelota. Digo, ¿qué cojones estás haciendo? Saltándote a por la puta pelota, ¿es bobo o qué? Y el tío, o sea, el niño era inglés. Empezó a hablar en inglés. Y yo digo, porque venga tu padre. Y yo cuando le veo, le digo eso, digo, what the fuck you doing, man? Y el niño estaba flipando. El niño con los ojos como platos, diciendo, este tío me va a quitar todo lo que tengo, ¿sabes? De hecho, ya lo que te digo, a últimas era en plan, sí, no te voy a dar, hasta que no venga tu padre, no te doy la puta pelota. Me junté con 15 pelotas, ¿sabes? De hecho, alguna tengo por ahí, Alguna sigo teniendo por aquí, que no han venido por ella. Me la quedo. Luego me enteré que tenía una que costaba 40 pavos, que era la oficial de la liga o no sé qué. Vamos. La sorteo. You can customize and upgrade everything you see here. And you have two ways to do that. You can quickly upgrade individual systems like your weapons or shields. Vecino ogro, sí, claro. Cuando tú estés en tu casa y estés tan tranquilo y te empiezan a timbrar todo el rato, pum, 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 una tras otra, la pelota, la pelota, la pelota, ¿sabes? Te meten un pelotazo al cristal, que no sé qué. Pasas de ogro a hijo de la grandísima puta, no te jode. Obviamente. You can even fully customize your paint job to get the exact look you want. Claro, es que... Hostia, duro, ¿sabes? Claro, pero si además vosotros te veis aquí. O sea, yo estaba tan tranquilo y de repente, el timbre, un momento, gente. Y era infumable, 3 veces seguidas. Eso, me sentaba y otra vez. ¿Qué cojones? De hecho, yo recuerdo dar la pelota y me sentaba y voy a animar. Y digo, me estás vacilando, esto es real. De niño eras así. No, pero si yo no estoy echando la culpa a los niños. Si yo de niño yo era peor. O sea, si yo te cuento, no. Los niños estos son angelitos. Esto es una gilipollez. Yo me colaba a sitios donde no podía estar. Yo era peor. Una cosa no quita la otra. O sea, no juntemos aquí lo que hacía yo con lo que hacen estos. Pero está mal. De ahí a que lo hayan prohibido, ¿sabes? Claro. Claro, o sea, no tiene que ver lo que yo hacía para lo que están haciendo. Y está mal, por eso lo han prohibido. La puta pelota, los cojones, vete a otro lado, loco. Las pelotas serán free content ya, claro, hasta cierto punto. No se puede ni jugar en la calle, es que no es la calle. Es que es una urbanización. Si quieres ir a jugar a la calle, vete a la puta calle. Pero no una puta urbanización, ¿sabes? Claro. ¿Que han prohibido el que jugar a la pelota? Claro, y la urbanización. Aquí no se puede jugar a la pelota, pero es normal. Pero porque rompían cosas y todo. O sea, tú piensas que está lo que es como un parque, por así decir, dentro de la urbanización, donde está la piscina. Y en el jardín ese que había, en la hierba, se podía jugar a la pelota. Claro, eso está por encima de lo que es donde vivo yo. Entonces, la pelota pasaba a mi patio todo el rato. Y a otros vecinos también. And if you're looking for a little extra help on your ship, you can always hire additional crew at spaceports. Got any room on your ship for someone like me?
You'll also meet potential crew members out in the world. Still think there might be a spot for me on your ship? I gotta get off this rock. Assign crew to your ship or outposts, and their unique skills will affect how they run. Voy a ser un sótano, más o menos. And just like companions, most crew members can lend a hand in the field. Take Bosco, for instance. He's designed around the core basics of a NASA machine. Please avoid getting shot. You might die. I still wanted to give it almost a humanoid personality, so I elongated the limbs. Ay, Dios. This tends to make him feel more human-like and give him a little personality. It is a shame exploration requires so much bloodshed. Using the shipbuilding tools and crew selection features in Starfield, you'll be able to build and captain the ship of your dreams. Un poco ZZ de la conferencia, que no, coño, que esto es el Starfield Direct. Que es God, loco. Let's take to the sky. Vamos a ver esto, coño. Chicos, y estás atentos a lo que está pasando porque esto es interesante, loco. Qué guapo. ¿Te está gustando lo que está diciendo de Starfield? Esperaba otro tipo de introducción y tal, pero no me está desagradando, Cosas interesantes. Vamos a ver que el título tiene mucho que decir realmente, Habrá que ver. We're putting you in the cockpit of your very own spaceship. ¿Por qué no pones subs? ¿Por qué ya pones subs? Estamos bien, sí. Luego ya veremos con los drops del Rush si hay que poner o no. Estamos bien, ¿no? ¿No te parece que el gameplay es muy regulero? Bueno, pero que eso... A ver, vamos a ver. Dime un juego de Bethesda donde el gameplay sea bueno. No saben hacer ese tipo de juegos, o sea, es lo que hay. O sea, yo creo que el Fallout, la gente no es que le guste porque sea un shooter de la hostia, por ejemplo, ¿entiendes? O sea, se llama gameplay, gente. Que es que como no entendéis el así, gameplay. Se dice así, no tenéis ni puta idea. Que no es el gameplay, es Gun. Que es el sistema de apuntado que tiene el juego. Y esta gente nunca sabía hacerlo. Es lo que hay. De hecho, tanto los Fallout como el Skyrim también son juegos que no están hechos para tercera persona. Se ve ortopédico el personaje siempre. También. Ah, se referían a los subtítulos. Pero esto tiene subtítulos, gente. ¿Dónde? Yo no veo nada aquí. No hay nada, ¿no? Ah, no tiene, ¿no? ¿Una hora de este juego? No, no será una hora, será menos. No es que no sepan, es que el motor de mierda que tiene más o menos... No, pero no es solo el motor, chicos. Son varias cosas. A ver, aquí por ejemplo se nota que está mejor, No lo veo tan mal. Hombre, a ver, si el juego yo creo que el factor de disparos y tal es algo bastante importante. No lo puedes hacer mal. Yo lo veo bien, en verdad. Add it to your fleet and retrieve it at any spaceport. But space is way more than fighting for your life. Just like when you're planetside, there are plenty of sights to see and stops to make on the way to your next adventure. Like these massive star yards. Walk the halls, talk to the crew, maybe get talked into buying a whole new ship. A civilian in my star yard. Let's see about getting you a proper ship, one worthy of you. Maybe you'll dock with a gigantic battleship, like the UC Vigilance. Or rub elbows with the galaxy's wealthy elite on a cruise ship fit for the stars. There are plenty of personal encounters to be had as well. You can hail any ship you come across to trade, swap info, or maybe even commit an act of piracy. Let's do this. When I'm playing, I generally go crazy. I definitely go like the more piracy routes. I want to take over ships. I'm going to board ships. I'm like, this Estaba mirando otra cosa ahora mismo. Steal all the sandwiches and put them, in my cargo hold that I have specifically for sandwiches. I don't want to play the hero, but I want to go out and just start taking things from people as quickly as possible.
Some strangers might be looking for a little human connection ¿Este in the comentario real? darkness of space. Pues es bait, gente. Hello, stranger. I just finished cooking up some food. No sé si me estaba vacilando, real. Over, just pop on by. Some of the best moments are the ones you discover on your own. A ver, supongo que será baiteo eso, ¿no? No, hombre, me estoy yendo por el hate, no, estoy diciendo factos, básicamente. Si lo que quieres es escuchar, esto está guapísimo, tal, no sé qué, este no es tu canal, obviamente. Mucha suerte, tengo backup. Human. We thought we were the only ones to leave Earth. That DNA is so present here. It's in our random encounters, it's in our handcrafted quests. Hombre, ¿qué quieres que haga? O sea, ¿qué quieres que te diga? ¿Que me gusta todo esto? Pues no. Te diré lo que me gusta y lo que no me gusta, pues como hago siempre. Ya está. A quien le guste bien y a quien no puerta. No hay mucho más. Es lo que hay. Pues cuando hay algo que me gusta lo digo y cuando no, pues no. Como hago siempre. We want you to feel hopeful. We want you to feel this sense of awe and wonder. And sometimes a little fear. We're giving you a massive playground and a ton of toys, and just setting you free. Hey everybody, we were showing you so much stuff, but we thought we'd just take a little break and show you something a little bit different. No, que no era bait, no era baiteo lo que ha dicho. No voy a entrar en debates, es que no tengo nada que decir realmente. O sea, no tengo nada que decir realmente. O sea, lo puedes ver en otro canal si te sale de los cojones, hacer lo que te salga de la polla. A mí déjame tranquilo. Llevas 30 meses en este canal y no sabes ni cómo funciona ni nada. Hostias, no sé qué haces tanto tiempo aquí, en verdad, Si hay algo que me gusta, lo digo. Si hay algo que no me gusta, lo voy a decir. No es hater, es ser puto realista, ya está. No le tengo que bailar el agua a nadie, es que no tiene más. O sea, ¿qué quieres que te diga? Claro, es que no sé, ¿qué quieres que te diga? Aparte que el tío ya entra en plan, no, me he ido a otro canal a verlo porque no sé qué, a lo que te salga de los cojones, no me importa. Claro, que no entiendo, o sea, ya está, si quieres ver a un puto fanboy del juego te vas a otro canal, obviamente, no aquí, ya está. Además. Es que ya tampoco estoy diciendo nada del otro mundo. He dicho que gráficamente me esperaba algo más y que hay un par de cosas que no me gustan. No estoy hateando, que no entiendo yo. De coña, ¿no? We love this because it's inspired by the actual controls of your spaceship. And not only that, we've created the first ever custom headset with Xbox. And this is a perfect pairing with that controller. Pero bueno, ¿cuánto le queda a esto? No lo sabemos. Se suponía que era media hora, ¿no? No creo que dure una hora el Starfield Direct, ¿no? Está guapísimo el mando, ¿eh? De hecho, me estoy aficionando a coleccionar mandos de Xbox. Ediciones limitadas y tal, me flipa. Tengo unos cuantos ya, ¿eh? Y este está muy chulo. Está bastante guapo. Y han sacado también unos estos, ¿no? Unos cascos. In every one of our games, we always put so much care into all those little details that breathe life into our worlds. But Starfield isn't just a Bethesda Game Studios world, it's a Bethesda Game Studios galaxy. So why go this big with Starfield? Because we want to give you freedom on a galactic level. The freedom to experience both the exciting planets and sí que es verdad que hay muchas zonas que están muy chulas, ¿eh? Supongo que va a depender un poco de eso, de los planetas y tal. Habrá que ver. Bel, ¿una qué hora es? En 1 hora y media, o sea, en 1 hora creo que hay como una reunión y en 1 hora y media empieza. Our system builds a planet as the player approaches it. We stitch together a block of terrain
After that, we have the system that adds interesting locations for the player to explore, creatures to encounter, ore and plants to pick up. It allows us to add that touch of environmental storytelling that Bethesda is known for. Aggressive creatures have been disrupting our experiments. Their habitat isn't far from here. If you could take care of them for us, we would be in your debt. So even if your friends were to visit the same planet that you had, you would have a different story. A ver, pero también creo que lo suyo es eso. O sea, a ver, que lo que haya planetas que son vacíos, creo que también es la gracia. De que estén... No creo que todos los planetas estén llenos de movidas, de bichos y tal, es raro. Habrá algunos que estarán petados y otros que no tanto, supongo, ¿no? O si no... Si no, también pierde un poco la gracia de eso. Lo que está claro que tema de historia y todo eso, el juego va a estar guay seguro, 100%. O sea, esta gente en eso no falla. Y luego el sistema de RPG y tal. Y luego, a ver, si tiene sistema de mods, que seguramente lo tenga, porque esta peña siempre apoya mucho eso. Ahí es donde habrá fumadas tochas también, ¿eh? Mira la que han liado con el Skyrim, por ejemplo, ¿eh? Madre del señor. ¿Cómo se llamaba el...? Joder, que me encantó el mod ese. El Forgotten, ¿cómo era? El que jugamos este que tenía con actores de doblaje y todo, que era hostia, tú. ¿Cómo se llamaba? Ese mod que era brutal, ¿eh? El Enderal, ¿no? Enderal, ese es una auténtica pasada ese mod, ¿eh? Súper oscuro y tal, está guapísimo. When we were concepting these creatures, we really wanted to think of them as natural to the environment. We didn't want alien monsters, we wanted native wildlife. Something you've never seen before. When it comes to our exteriors, when the sun moves, all that light is calculated in real time through the atmosphere. Bueno, pero a ver, tema de bugs y eso todo, muchos mundos abiertos lo tienen. O sea, eso no creo que vaya a cambiar. Lighting and color to really make it feel more cinematic. A ver, lo mejor es eso, que se tomen... Si el juego ya va a salir, o sea, es en septiembre cuando sale. Y no sé cuánto han tardado en hacerlo, 5 años o más, no lo sé. Las cuevas y eso están muy guapas. ¿Ves? Hay planetas que son una pasada. Pero entiendo que esos planetas tengan que estar vacíos también, es la gracia. De que no haya casi nada. Un par de cosas también, tiene que haber un poco de todo. A ver, si todos los planetas están petados de bichos y de cosas es raro también, ¿no? After some exploring, you can find a spot to set up a base camp. Outposts can be built almost anywhere on any planet. And the habitat modules come in all shapes and sizes, filling all different purposes. ¿Qué tal la conferencia? ¿Me hace la pena para vídeo? No lo sé, a ver, ha habido cosas interesantes, pero... ¿Qué más? Something cool we have this time is we have a new fly cam, where you can toggle between on-foot building, or you can now use a top-down isometric camera, which helps plan out larger parts of the outpost and placing those larger halves. So that way you can really plan your structures and what the overall feel of your outpost is. And then when you're on your feet, you can really decorate and fine-tune things much easier. Vigiro, ¿estás por ahí? Tienes lo que más... Bueno, no, da igual. Lo voy a poner en Twitter así. Da igual. Yo voy a pedir el fondo, pero voy a poner el vídeo ese de 10 segundos, que está guapo. Porque enseñan tanto, claro, la conferencia ya ha terminado, supuestamente, y te están enseñando media hora del juego, media hora, ¿no? O va a ser una hora al final. Te están enseñando un poquito todo. Different weapon sights and scopes, larger magazines, a selection of grips and barrels, different ammunition like explosive rounds. All you stealth players out there will surely need a suppressor. You can also choose to go hands-on with melee weapons. I think it's always a delicate balance between like what's realistic, what's sim, and what's Primera persona me flipa, mucho más inmersivo.
Starfield, we've completely overhauled our combat. It's more dynamic, the animations are more fluid. It just feels great. We probably have more mods and more weapons in this game than I want to say any other game we've done before. There's a lot of variety. O sea, va a haber mucha variedad en cuanto a las armas y los mods, ha dicho. Upgraded gear is just one of the many factors to pay attention to when engaging in combat. You may need to switch things up based on your environment. Gravity is different for each planet, and boost packs are excellent for getting around. La gravedad es distinta dependiendo del planeta, han dicho también. A ver, también es verdad que yo el juego lo veo como mucho mejor que el último tráiler, ¿eh? El último tráiler que vimos con Juan, me parece. Estábamos en directo, ¿os acordáis? No nos gustó mucho. Pero este, en verdad, gráficamente y tal, está muy bien. Mejor, ¿eh? Sí, el último trailer a mí no me gustó, pero ese está guay, ¿eh? We also have mag weapons. These are high-powered electromagnetic induction ballistic arrays. Each barrel has its own targeting laser and can dish out some serious damage. Whether you want to get up close and personal with your own two fists, or you like more compact weapons like pistols and submachine guns, or maybe you prefer something bigger. Eso me apetecía ver a mí, bichos grandes, ¿no? Starfield's got you covered. Tenía como muchas armas ahí, ¿no? Mi planeta me necesita. Thanks again for being with us today. We are just so grateful that you've taken the time and spent it here. I know there was probably a lot to take in. There's a lot to the game, even more than we could show here. You know, as we play it, we're always sharing these unique and special moments that only a game like this can bring. When I think about what makes it special, it really is the people here. This game is a reflection of the incredible and passionate team that made it. All of them putting something special of themselves into it. So let's hear some of their favorite moments. I love the way that our final combination of all the new tech has come together to create some of the most beautiful sunsets and sunrises we've ever had. ¿Ves? O sea, hay planetas que me gustan mucho, están muy guapos. ¿Ediciones del juego han enseñado? No. Supongo que eso lo harán. Bueno, no tienen que tardar mucho. Si el juego sale en 2 meses, ¿no? Igual te sacan algo ahora, puede ser, ¿eh? I just love that constant feel of discovery and wow, I can't believe that there's more here. I'm most excited about our outpost building systems. My favorite part is every time you step out on a planet, it's a unique experience. Luego habrá que ver porque habrá, seguro que hay cosas secretas típicos, ¿sabes? Planetas secretos, movidas así guapas. These things are gigantic. It's the kind of thing that you just can't get anywhere else. There's something about seeing a tower over in the distance and going, I know the gravity's low here. I think I can make that jump. Mierda, llego tarde, resumen, es un MMO single, ¿de qué va? Es el Starfield, lo que ya se acabó la conferencia de Xbox, están con la de Starfield y eso terminará en breves, no quedará mucho, En media hora aproximadamente tendremos reunión de lo del Rush y empezaremos en breves, Rocket launcher, brain sprout. I love, but some people might find creepy. I don't know. I know it's right, Ben.
La de PC es a las 10. Ya, pero yo no puedo verla esa. O sea, yo a las 10 empiezo la serie. De hecho, a y media ya tenemos reunión. O sea, el PC Game Show no es a las 9. ¿No es a las 9 el PC Game Show? Ah, es a las 10. Nah, a las 10 empieza la serie, no puedo verlo. Es a las 10. Ya, no voy a poder. Empezaremos la serie. ¿Viste el LCK hoy? El T1 contra Genji. No, lo veré mañana a lo mejor. Te vas a enviar a la coleccionista si está guapa y eso puede. Capcom es mañana. Estoy perdido. ¿La serie de la será como los años anteriores? Sí, muy similar. Muy similar. 6 del 9. Pre-order, a ver qué más hay. Premium. Vale, pero una física que esté guapa, ¿no? Sí, la del Chronomark este, ¿no? Está mal. Ahora mismo. Ha terminado, sí. Ya ha terminado. Me esperaba alguna cosilla mejor. No ha estado mal, o sea, la conferencia no ha sido mala, Ha habido cosas interesantes. Pero bueno, me hubiese gustado un pelín más, ¿no? De algo. También como la de Sony realmente, ¿no? Pues ya estaría hasta aquí, gente. El Yakuza Like a Dragon, a ver qué tal, De ese tengo mucho hype, Pero bueno, solo